La gaseosa de papaya de Chile. ¿Qué me iba a imaginar yo que me iba a encontrar papaya en gaseosa? Al igual que en el Perú, todos los productos traen estos iconos de aquí que básicamente son como advertencias, son como banderas rojas de cuidado con ese producto. Este dice alto en azúcares y alto en calorías. Solo tiene 2. Entre más de estos tenga, más rico sabe y más nocivo para la salud es. El sorbeto cubierto de chocolate, adentro trae como vainilla, la santísima. ¿Qué está pasando? Hay un helicóptero ahí. Yo no sé si se va a notar aquí en la cámara. Hay un helicóptero por allá. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Hueones, hueonas, seguimos en tierras chilenas. Y el día de hoy voy a probar algunas cosas que me dijeron que sí o sí tenía que probar antes de irme de las tierras chilenas. Así que hoy vamos a probar lo que nosotros conocemos como cochinadas, chucherías, snacks, dulces, como ustedes les quieran llamar. La verdad es que aquí en Chile me he encontrado algunas recomendaciones y otras cosas que las compré nada más por el nombre y por lo que es, la verdad. Por ejemplo, tenemos aquí una gaseosa de papaya. De hecho, se llama pap de papaya. ¿Qué es esto? Hay aquí unos snacks sabor frambuesa, tubos sabor frutilla. Este me dijeron que si no lo probaba es como que si no hubiera venido a Chile. El Super 8. También me estoy encontrando que Costa es de Chile. No sé si ustedes han probado los Vicio. Todos estos chocolates de la empresa Costa son de Chile. Así que ya se imaginarán todo lo que tenemos por aquí. Dicho esto, vamos a arrancar con este delicioso video. Vamos a arrancar este video con el Gatolate, que perfectamente es como Gatorade, pero con L. Yo me lo imagino como un chino diciendo Gatorade, Gatorade. Algo así, vamos a probar esto, que la verdad no tengo ni idea de qué será. Se ve como... huele dulce, huele como a cereal. Vean esto, es como un cereal grande tipo chuchería. Está buenísimo. Es como una palomita de azúcar, pero sabor chocolate. Esto es completamente nuevo, nunca lo había probado y está delicioso. Por cierto, aquí en Chile, al igual que en el Perú, todos los productos traen estos iconos de aquí que básicamente son como advertencias, son como banderas rojas de cuidado con ese producto. Este dice alto en azúcares y alto en calorías. Solo tiene 2. Entre más de estos tenga, más rico sabe y más nocivo para la salud es. Vamos a probar este chocolate que se llama Cher. No sé si esa es la marca o qué será, pero es un chocolate de licor, me dijeron. Yo no sé qué contiene este producto, pero puede ser peligroso. Vean. Vean. Vean la cantidad de licor que trae esto. Obviamente esto no se puede desperdiciar. Y trae una cereza adentro este chocolate. Está bueno. De hecho, yo calculo que con varios de estos algo se le hace a la mente. Ahora vamos a probar este que está por aquí que se llama Oba Oba. Al parecer es como un marshmallow cubierto de chocolate con maní. Vamos a ver esto. Este trae 3 banderitas rojas, lo que significa que probablemente esté bueno. Vamos a ver. Efectivamente es un marshmallow cubierto de chocolate. Qué rico. Ahora siento que me estoy atragantando, así que vamos a tomarnos una granada. Una gaseosa de granada, al parecer. Vamos a abrir la granada. ¿Entendieron? La granada. Esto va a explotar en nuestro estómago. No es gaseosa. Esto es literalmente un jugo de granada y está bastante rico. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a probar el traga traga, el snack de frambuesa. ¿Qué puede saber un snack de frambuesa? Huele rico, huele como a un cereal que es rosadito que tenemos en Costa Rica. Roditas creo que se llama. Así es como se ve. Uy, está bien rico y sí es un sabor que nunca había probado. La verdad es parecido al del cereal, pero con una contextura como suave de meneíto. Está muy rico esto. Vamos a empezar a probar los productos Costa. Estas se llaman Gretel. Estas son galletas Gretel, parece, de chocolate. Estas galletas Gretel traen 3 banderitas rojas, lo que significa que probablemente estén deliciosas.
Esta calavera significa ¡peligro! Así es como se ven. Y sí están buenas, la verdad, traen bastante chocolate. Solo que esperaba que el chocolate supiera parecido al chocolate del vicio y no, es chocolate normalón, como la galleta canasta que nosotros tenemos. Ahora, una disculpa de una vez si esto lo tenemos por allá, porque Costa la verdad es que está en toda Latinoamérica, no sé si más allá. Y también una disculpa si algún producto de estos no es meramente de Chile. Yo lo vi llamativo y lo compré. Ahora vamos a probar este Costa también, pero es como un chocolate rama. No sé qué será, la foto se ve bien rara. Y efectivamente viene bien rara la presentación. Vean este chocolate en forma como de palo. Esto yo lo veo en el suelo y lo confundo con madera. Vamos a ver qué tal. Chocolate con leche delicioso. Efectivamente, este tiene sus 3 banderitas rojas y le vamos a dar un 3. Para bajarnos estos chocolates vamos a meternos nada más y nada menos que un pap. La gaseosa de papaya de Chile. ¿Qué me iba a imaginar yo que me iba a encontrar papaya en gaseosa? Vamos a ver qué tal esto. A ver cómo huele. No huele a papaya, huele como a un mixto de frutas. Vamos a ver cómo sabe. Yo no diría que sabe a papaya, la verdad. Me sabe más a banano. Aunque suene raro, no sé si me estoy metiendo en un problema. Pero yo creo que me sabe más a banano y a una mezcla ahí de frutas con gaseosa que a papaya. Pero sí es un sabor completamente diferente. Igualmente, aprobada. Ahora vamos a probar estos tubos que dicen geles dulces sabor frutilla. Me hace gracia que aquí a la fresa me parece que se le dice frutilla. No se conoce como fresa en ningún empaque. Vamos a ver cómo se consumirá esto. Es literalmente un tubito, pero no sé si se come todo el tubo o si el tubo es plástico y me voy a morir si me lo como y es nada más lo que trae ahí adentro. Ya nos vamos a dar cuenta. No, sí se come todo. Y está bien rico, la verdad. Tiene un relleno buenísimo. Aprobados los tubos también. Ahora por aquí tenemos Tuareg. No sé en qué se habrán inspirado para ponerle ese nombre a estas galletas rellenas de coco, al parecer, pero estas son Costa también. Vamos a probar estas Tuareg. Muy ricas también. ¿Qué está pasando con los dulces de Chile? Todos están buenísimos. Esto es un clásico. Yo creo que esto lo encontramos en todo Centroamérica, en todo lado. Estos son los vicios, los más clásicos son los que vienen en una caja blanca. Y estos son bien conocidos. Estos sí son demasiado buenos, pero ya que estamos en la fábrica, obviamente tenemos que probarlos. Son una almendra, si no me equivoco, recubierta de un chocolate, pero de un chocolate de aquellos filetes. Esto no es para nada colaboración pagada, pero en serio que este nombre sí le queda al pelo. Esto se vuelve un vicio. Para variar un poquito, aunque yo no sé si esto viene cargado de azúcar también. De hecho que ya con los chocolates de Chile voy a salir con prediabetes. Todos tienen todas las banderas rojas, demasiado azúcar. Este que tienen aquí se llama Frugelé. Es un confite, pero viene súper azucarado también. Es como una gomita. Es como una gomita bien dura, la verdad. Está poniendo a trabajar mi mandíbula. Y sí está bien rica, bien azucarada, con saborcito a fresa. Aprobado el Frugelé también. Estas que están por aquí son las criollitas. Me llamó la atención el nombre, criollitas clásicas. Vamos a ver qué será esto. A ver si por fin encontramos algo que no contenga azúcar. Uy, huelen bastante bien. Es como un pancito horneado al parecer. Saben como a cupcake, como a pan de queque, pero duro, como tostado. Están buenas también. He notado también como que Nestlé tiene diferentes versiones de chocolates en Sudamérica. Yo no sé qué será la cuestión, pero aquí está este que se llama trencito. No sé por qué se llamará trencito, la verdad. No tiene para nada forma de tren, pero vamos a ver a qué sabe. Chocolate con leche clásico. Tenemos este que me dijeron que es muy famoso aquí en Chile, el Capri, que también es de Nestlé. Este está un poco parecido al trencito, pero este viene relleno. Este sabor frutilla, sabor fresa y está muy rico también, todos están muy ricos. Y finalmente, para terminar con este video, nos vamos con el clásico Super 8. Este es el más votado probablemente de todos. Vamos a probar el Super 8 chileno. Trae 3 banderitas rojas, lo que significa que probablemente va a estar bien bueno. Se ve como un sorbeto, o no sé cómo le llaman aquí, un wafer cubierto de chocolate.
Está muy rico, la verdad. Está demasiado similar a la Jiffy o a el Jiffy que tenemos nosotros en Costa Rica. Está muy similar. El sorbeto cubierto de chocolate. Adentro trae como vainilla. La santísima, ¿qué está pasando? Hay un helicóptero ahí. Yo no sé si se va a notar aquí en la cámara. Hay un helicóptero por allá y aquí está pasando como una caravana que de repente empezó a sonar. Por cierto, vean este vistón. Está hermoso aquí donde estamos. Esta es la ciudad de Santiago. Pero casi me da algo, casi me agarra algo. Por un momento creí que alguno de estos chocolates que me vendieron tenía algún producto extraño adentro y me iba a caer el helicóptero aquí por arriba. No, pero estábamos en el Super 8, que de verdad, esto es una obra de arte. Está buenísimo el Super 8 chileno. Hueones, estaban buenísimos todos los dulces que acabamos de probar, pero eso me está poniendo a reflexionar que los chilenos deben de cuidarse porque con eso tan rico, con tanta azúcar, demasiado riesgo de azúcar a temprana edad. Bueno, amigos míos, aquí con este vistón, con este atardecer que está cayendo a las 8 de la noche, que aquí oscurece a las 8 de la noche en Chile, se acaba el video de hoy. En serio, no hubo nada que no me gustara. Además, ustedes saben que todos estos productos me encantan. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntenme cuál fue su chocolate favorito. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy descubrió que en Chile tienen que tener demasiado cuidado con el azúcar.